escuchando el primer relato, me acordé de un proverbio chino que creo que es muy conveniente tener presente la sabiduría que tiene el pueblo chino también para nosotros hoy día. Los chinos dicen que mete más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. La iglesia es un gran bosque que va creciendo. Y dentro de ese bosque también de repente hay algún árbol que cae y mete mucho ruido. Pero lo que estamos llamados a contemplar, lo que nos tiene que llenar de gozo, de alegría, de esperanza, es ese bosque que va creciendo. Y que va creciendo por impulso del Espíritu Santo. Ocurre el aniversario número 50 del inicio del Concilio Ecuménico Vaticano II. Parecía un acontecimiento de ayer. Yo estaba iniciando mi formación religiosa cuando comenzaba el concilio. Pasaron 50 años. Pero no quisiera simplemente detenerme en el tiempo, en los años que han pasado, sino en lo que el Papa Juan XXIII definió del concilio: un ventaglor del Espíritu Santo. O como otro lo definió, un cambio copernicano en la vida de la Iglesia. Pero la intuición fundamental del concilio sigue siendo, y es particularmente en este cambio cultural que nosotros estamos viviendo, la línea de fuerza para la renovación de la Iglesia. ¿Y qué nos ha dicho? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué tenemos que seguir aprendiendo del Vaticano II? 4 cosas fundamentales. La primera, que la Iglesia somos una comunidad que nace, que crece, que se desarrolla alrededor de la palabra de Dios. Un documento fundamental del Concilio Vaticano II es la Constitución dogmática sobre la palabra de Dios, que tiene como título Dei Verbum, la palabra de Dios. Una comunidad que se va construyendo alrededor de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que es el criterio de discernimiento en este tiempo de lo que es la vida de Dios, la vida que Dios nos ha comunicado, de otros proyectos. El mundo plural de hoy nos presenta muchos proyectos, algunos falsos, muchos de ellos falsos, muchos de apariencia. La palabra de Dios es la que nos dice cuál es el proyecto de Dios sobre cada uno de nosotros, sobre la humanidad y sobre la Iglesia. Y la celebración de la Eucaristía, la celebración de los sacramentos, es el segundo gran pilar para renovar la vida eclesial. En estos 50 años, nosotros podemos dar gracias a Dios, porque la liturgia ciertamente se nos ha hecho más cercana, y sin embargo, la celebración es una dimensión fundamental que el concilio nos ha dicho que va a renovar la vida de la Iglesia. Es por eso que los primeros cristianos, ¿no es cierto?, le decían al emperador: nosotros no podemos vivir sin lo que sucede el día domingo, sin lo que celebramos el día domingo. Tercer pilar: la comunidad de la Iglesia es comunión.
es ser pueblo de Dios. Fíjense que esto ha sido un cambio que todavía no ha llegado a formar parte de nuestra praxis como de tierra. El Concilio Vaticano II, a diferencia del Concilio Vaticano I, cuando habla de la Iglesia, no pone en primer lugar a la jerarquía de la Iglesia, sino que dice que la Iglesia es el pueblo de Dios. Yo soy pueblo de Dios. Cada uno de ustedes es pueblo de Dios. Las religiosas son pueblo de Dios. Los presbíteros son pueblo de Dios. La Iglesia somos el pueblo de Dios, cuya alma es el Espíritu Santo. Y esto nos ayuda, digamos, a descubrir y a valorar la vocación de cada uno de nosotros. A mí me gusta decir que la Iglesia es vocación de vocaciones. La Iglesia tiene una sola vocación: ser signo de Jesucristo. ¿Y cómo lo es? A través de la vocación mía, de sacerdote, a través de la vocación de mi hermano sacerdote que está al lado, a través de la vocación del laico, a través de la vocación de la religiosa o del religioso. Y ninguna de estas vocaciones es suficiente en sí misma para decir: esta es la Iglesia. Por eso yo los invito a superar un poco ese defecto. Muchas veces incluso uno escucha de los laicos que dicen: pero nosotros quisiéramos tener el apoyo de la Iglesia. Dicen: queremos tener el apoyo de Dios. No es así, eso está equivocado. La Iglesia somos todos. Cuarto pilar para renovar la vida de la Iglesia. Y es que la Iglesia no vive para sí. Jesús se ha hecho hombre, ha sido enviado por el Padre para el mundo. Para el mundo. Y para el mundo que era y sigue siendo también enemigo muchas veces de Dios. Pero para un mundo también donde hay tantos signos de la presencia de Dios. Los teólogos mencionan, ¿no es cierto?, cosas profundas. Dicen que en la cultura de todos los tiempos hay semillas del verbo. Y también en nuestra época, en nuestro tiempo, en nuestra cultura, hay semillas del verbo, junto también con otras cosas que vienen del enemigo, la cizaña. Aquí mismo, aquí en el mes de febrero, vine a descansar unos días, estuve por acá 3 días, porque este año las vacaciones no existieron. Ustedes se pueden imaginar por qué. Pero vine 3 días y aquí había, como todos los veranos, mucha gente de las poblaciones, de nuestra parroquia, que vienen a pasar algunos días de vacaciones. Y una señora anciana, muy simpática, se me acercó para saludarme y me dijo: Monseñor, parece que el diablo anda suelto. Y yo le dije: mire, tiene toda la razón. El diablo anda suelto desde los comienzos. Cuando le dijo, ¿no es cierto?, a Adán y Eva: mire, van a ser como Dios, si es que ustedes se quieren construir al margen de él, pueden hacerlo. El diablo anda suelto. Pero gracias a Dios no anda suelto solamente el diablo. El Espíritu Santo es el que está moviendo la Iglesia, también en este tiempo. Y nosotros sabemos que el Espíritu es mucho más fuerte que el diablo que anda suelto. Bueno, estamos llamados a servir el mundo, este mundo, para hacer del mundo
reino de Dios. Fíjense que la tarea de la iglesia es esa. La iglesia es el signo y el instrumento para hacer del mundo reino de Dios. Es cierto, la necesitamos renovar y tenemos los ejes fundamentales para renovar. Es una iglesia que se funda en la palabra, es una iglesia que celebra el misterio del Señor presente en ella en la liturgia, es una iglesia que vive en comunión, que es vocación de vocaciones, es una iglesia misionera y servidora. Aparecida nos ha venido a recordar esto mismo. Nos ha dicho que somos discípulos y misioneros de Jesucristo. ¿Para qué? Para que nuestro pueblo tenga vida. Y Aparecida entonces es decirnos con palabras semejantes lo mismo que nos ha dicho el Concilio Ecuménico Vaticano